disponibilidad 2 porque son servidores locales. Y acá que dice, los daños serían relevantes, el incidente implicarían a otras áreas. Pero ¿por qué le estoy dando 2? Y bueno, porque acá depende el contexto en el que se está, o el alcance en el que se está haciendo el análisis de riesgo. Estamos viendo el análisis de riesgo para un proyecto de migración en las nubes. Entonces los servidores locales y mucho, por eso tiene dos, mucho, digamos, no va a tener peso en la migración en la nube. Capaz al momento de, no sé, copiar los datos del servidor local al servidor en la nube, pero nada más. Por eso es que no le dieron acá 3, tiene valor 2. Ahora dígame acá, PC de usuario, ¿por qué tiene 0? ¿Por qué en integridad también tiene 0 y en confidencialidad tiene 0? ¿Por qué? Y lo mismo acá, oficinas, tiene 0 en confidencialidad, 0 en integridad y 0 en disponibilidad. Y bueno, el 0, si vemos acá qué es, no aplica, no aplica, no aplica, no es relevante. ¿Por qué creen que, o por qué le di 0 ahí? ¿Por qué no le ¿Será dio uno? porque no, el servidor de PC de usuario no se migrará a la nube? ¿No es algo que tenga Sí, que ver algo con el de eso, proceso? o no tiene que ver con el proceso, o sea, a mí en la PC del usuario, la confidencialidad, pero es la PC del usuario, yo estoy viendo acá el proyecto de migración a la nube, o sea, ¿qué tiene que ver el usuario? Si alguien entra a la PC del usuario y obtiene información, y a mí en el proyecto de migración en la nube, eso no me afecta. Si alguien entra a la PC del usuario y me borra los datos o me cambia, y en el proyecto de migración no me afecta, y lo mismo en la disponibilidad. Bien, si no está disponible la PC del usuario, en el proceso de migración a la nube no me afecta. Y lo mismo en la oficina. O sea, ¿cómo me afecta a mí en la migración en la nube, las oficinas, la confidencialidad? O sea, en nada. Integridad tampoco y disponibilidad. Los empleados. ¿Por qué está uno acá? La confidencialidad. Y bueno, porque a ver qué dice confidencialidad uno. Dice daño muy bajo, el incidente no trascendería del área afectada. Porque, digamos, los empleados no tienen tanto que ver con el proceso de migración en la nube. Bien, entonces por eso le doy un valor bajo. Podría haber dado 0 también, pero bueno, tiene uno. Integridad, 0, o sea, le puedo aplicar integridad a un empleado y no, por eso tiene 0. Disponibilidad, acá tiene 2 y bueno, puede ser porque necesito que el empleado esté disponible para hacer ciertas tareas mientras se está haciendo la migración y por eso le di 2. Bien, lo mismo con subcontratado. Bien, confidencialidad 1, integridad 0, disponibilidad 1. Bien, y así con los demás. Datos de los clientes, bueno, esto sí es crítico, bien, confidencialidad 3, integridad 3 y disponibilidad 3. Bien, y así para los demás, lo mismo acá, información financiera, bueno, esto sí es crítico. Bien, por eso tiene el valor más alto. Bueno, entonces, estos valores obtuvieron de alguna manera, o lo hice yo solo, o no sé, busqué a 3 especialistas y les pregunté, a ver, vos en aplicaciones de gestión en la nube, ¿qué valor le das? Bueno, uno te va a decir 3, otro 2, otro 3, hago un promedio. De alguna forma, yo saqué estos valores. Bien, bueno, acá para este práctico ya están hechos, no los tengo que hacer. Y también me puse de acuerdo, digamos, con todos que cómo voy a calcular el valor total del activo. Bien, y acá dice, los valores totales son la suma de los valores para los 3 parámetros. Bien, ya me puse de acuerdo, digo, bueno, el valor total va a ser la suma 3, 6, 9. Bien, 9 es el valor total de este activo. Aplicaciones de gestión en la nube. Para base de datos, bueno, tiene 3, 3, 3, 3, 9. Para servidores locales, 2, 4, 6. Y así, bueno, PC de usuario tiene el valor 0. Y así para cada uno. Alguien me puede decir, no, pero no, creo que no está bien que el valor total sea la suma. ¿Por qué no el promedio sería algo más exacto? Está bien. También eso es válido. Bien. Pero bueno, para acá, para este práctico nos pusimos de acuerdo que el valor total va a ser la suma de los tres. Y entonces ya tengo el valor, ya tengo valorizado mi activo. Cada uno de los activos de la información. Ya tienen un valor, ya sé cuánto valen.
Bien, bueno, después de eso, una vez que ya tengo hecha la valoración, bueno, acá están las tablas, como dije, que nos ponemos todos de acuerdo. Y después viene las amenazas. Yo tengo que identificar las amenazas. ¿Cuáles son las amenazas que pueden estar presentes en este proceso de migración a la nube? Bueno, esto hay que, este, o sea, hay que buscar cuáles son las amenazas que pueden aparecer en este caso en el proyecto de migración. Si yo estoy haciendo, no sé, para un área de la organización, yo tengo que poder identificar estas amenazas. Por ejemplo, un incendio. ¿Puede ser? Y puede ser. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, tendría que ir, no sé, a los bomberos y preguntarle, a ver, ustedes, no sé, lo llevo a la organización, le llevo al área y le digo, a ver, ustedes, según lo que ven acá, ¿qué estimación dan de que se pueda producir un incendio? Por ejemplo. Bien, y los bomberos dirán, bueno, según el material, según lo que guardan acá, según las entradas y demás, creemos que acá se puede dar un incendio con un 30% de probabilidad, supongamos. Entonces ahí ya digo, la amenaza de incendio tiene el 30% de probabilidad. Ya en mi tabla voy a poner, bueno, incendio, 30% de probabilidad. Bien, así, eso puedo hacer, consultar a un experto y empezar a identificar las amenazas. También, bueno, y darle un valor, ¿no? También hay metodologías donde están escritas todas las amenazas que pueden haber. Entonces, y así, en promedio, ¿cuál es la probabilidad? Entonces, en esa metodología ustedes pueden ir a ver amenaza de incendio en una organización. ¿Cuál es la probabilidad? Y ahí, digamos, está, no, no es exacto, ¿no? Pero dan una idea de cuáles amenazas pueden presentarse y cuál podría ser la probabilidad. Entonces, también podría usar la información que me brinda la metodología para identificar las amenazas. Bueno, para este práctico, otra vez, alguien ya hizo ese trabajo e identificó que estas son las amenazas. Solamente hay 5 amenazas que pueden ocurrir en este proceso de migración a la nube. ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, acá está la probabilidad. También alguien determinó. Por ejemplo, acá, fallo de conectividad. Si vemos, dice 20%. Si vemos aquí arriba, teníamos una tabla. ¿Qué dice el 20%? ¿Por qué le dio el valor del 20%? Porque ocurre una vez cada 5 años. Por ahí capaz que es muy poco, ¿no? Como que se quedó corto. Tendría que ser, no sé, falla de conectividad, capaz que era esto, capaz que era, ocurre una vez al mes. Capaz que le tenía que dar 60%. O bueno, dependiendo de dónde estoy, si no es lo mismo que estar en la capital que estar en una ciudad alejada, capaz que ocurre una vez a la semana, capaz que tenía que ser el 60%, el 80%, perdón. Bueno, pero no, no importa. Acá alguien ya determinó que la falla en la conectividad puede, o tiene un valor del 20%. Bien, acceso no autorizado, acá le pusieron 30. Si voy a ver la tabla, acá no hay 30. Estaría acá, no hay 30. Entonces, ocurre una vez cada 5 años o ocurre una vez al año. ¿Por qué pusieron 30? Y bueno, porque seguramente acá pareció que una vez cada 5 años es mucho y esto, digamos, es poco. Entonces, hicieron un término medio. Por eso aparece ahí 30. ¿Hubiese sido mejor que acá haya un 30%? Sí. Bueno, pero no está. Entonces, de esa manera se interpreta porque dice 30. Y lo mismo, fallo del software dice 40%. Me fijo acá a ver por qué pusieron 40. Y ocurre una al año, una vez al año. Bien, igual, y lo mismo para los demás. Acá, ciberataque, dice 60%. Voy a ver acá, ocurre una vez al mes. Y capaz que alguno puede pensar, se quedaron cortos porque los ciberataques ocurren más seguido. Capaz que tendría que haber sido esto. Ocurre una vez, ocurre varias veces a la semana o una vez a la semana. Bien, o alguno puede decir, bueno, acá faltan, tendría que ser una vez al día o varias veces al día. Bien, pero bueno, este práctico está hecha con esta tabla. Bien, después pues, sí podemos decir que acá tal vez faltan más filas. Pero esta parte, digamos, ya se hizo, ya alguien la hizo. Bien, ya no lo tengo que hacer yo. Alguien identificó las amenazas, identificó cuál es la probabilidad
Y anteriormente ya teníamos los activos y teníamos el valor de ese activo. Entonces acá tengo los activos y tengo el el valor que tiene el activo. Bien, sigo leyendo bueno, acá tengo más activos, ¿no? Sigo leyendo el práctico, dice, determinar el valor del riesgo al que está expuesto cada activo teniendo en cuenta que, ¿cómo voy a calcular el riesgo? Este sería, digamos, un riesgo parcial. Valor del activo por la probabilidad de amenaza. Vuelvo acá, tengo mi activo, el valor del activo y tengo acá la probabilidad de la amenaza. Bien, ¿cómo calculo esto? Ahí me dice que tengo que multiplicar. ¿Qué valor me da esto? ¿Qué valor tengo que poner acá? 1.8 da, profe. Bien, ¿cómo? Acá sería, ¿cómo sacaron eso? Así, Eh, por Excel, por Excel, sí, pero así nomás acá, ¿qué valor me va a dar? Así, 2.7. o con la calculadora. Bien, También. ¿cómo están haciendo? Bueno, ahí sería 9 por 0,3. Bien, 9 por 0,3 me da 2,7. Acá tendría que hacer 9 por 0,4. ¿Cuánto me da? 3.6. 3.6. A ver, 9 por 0,4. Sí, 3,6. No, 3,6. Bien, y así. Así sucesivamente voy a obtener, digamos, cuál es el riesgo de que acá, que a las aplicaciones de gestión en la nube le ocurra un fallo de conectividad, un acceso no autorizado, fallo de software y demás. Bien, acá cuánto me va a dar, acá en PC de usuario, Todo cero. todo me va a dar cero. ¿Por qué? Y es que la PC, y tiene sentido que me dé cero, y sí, porque la PC de usuario en migración de la migración a la nube y no tiene incumbencia, digamos, está bien que me dé cero. Capaz, quizás esto no tendría que estar directamente, porque ya sé que la valoración es cero, ya no tendría que estar. Bien, y lo mismo si sigo para abajo, tengo oficina, creo que la oficina es la otra que me da cero. Bien, entonces, ahí también voy a tener el valor cero. Bueno, y con eso ya pueden responder esta pregunta que teníamos acá, que la dejamos pendiente. Bien, pero tienen que justificar el por qué. Bueno, a ver, volvamos. Bueno, de esa manera yo voy a ir calculando acá, digamos, los riesgos parciales o el riesgo de que a este activo le ocurra esta amenaza. Bien, ya voy a tener acá uno, 2, 3, 4, 5. Bien. Después el práctico acá me dice, se tomará como valor del riesgo para el activo el valor promedio que arrojen los valores individuales de cada amenaza. Entonces, una vez que yo tenga todos estos valores acá, ¿cómo saco el riesgo total? Haciendo un promedio. Haciendo un promedio de estos cinco valores. Bien, el promedio, el valor que me dé ahí va a ser el riesgo total al que está expuesto este activo. Bien, lo mismo para este y bueno, lo mismo para los demás. Voy a decir base de datos en la nube, no sé, supongamos que acá me da, no sé, 20,5 por decir algo. Entonces, bueno, la base de datos en la nube está expuesto o tiene un riesgo de no sé, 20 como algo, por decir algo. Bien, el servicio de proveedor en la nube me da, no sé, 2,5 por decir algo. Y entonces ahí yo ya voy midiendo, a ver, este tiene 20 y este tiene 2. Y bueno, entonces tengo que poner más medidas de seguridad acá en base de datos en las nubes. ¿Por qué? Porque tiene el riesgo más alto. Bien, ¿eso dónde lo voy a hacer? Aquí. En el punto 7 dice, en base a los resultados obtenidos, explique cómo trataría cada uno de los riesgos. Y si vamos acá en la diapositiva, hay una parte donde dice cómo se trata los riesgos. Ahí está. Tratar el riesgo. ¿Qué puedo hacer una vez que yo tenga acá todos los valores de esta columna? Yo ya voy a saber a ver cuál activo, voy a poder hacer como un ranking de cuáles los activos que están más expuestos y cuáles los que están menos. Y en base a esos valores, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, puedo transferirlos, puedo eliminarlos, mitigarlos o
asumirlo. Bien, entonces cuando yo ya tenga toda esta columna completa, acá en el punto 7 me dice que en base a los resultados aplique cómo trataría cada uno de los riesgos y, bueno, y justifique su respuesta. Por ejemplo, este, si tengo un riesgo bajo, no sé, me da un riesgo bajo, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, ahí de empleado y de no PC de usuario y de oficina, me va a dar cero. Y entonces, ¿qué voy a hacer? No sé, puedo asumir lo que no hago nada, total, es cero. Si me da un valor alto y me va a convenir mitigarlo, o sea que tengo que reducir el riesgo. ¿Cómo? Y bueno, aplicando controles de seguridad. Bien, puedo aplicar seguridad activa, seguridad pasiva. Algo tengo que hacer porque ese riesgo es alto, entonces lo tengo que mitigar. Bien, eliminarlo. Y eliminarlo por lo general no es posible, porque para eliminar un riesgo yo tengo que eliminar el activo. Bien, ahí me da cero PC de usuario. Quizás ahí sería, ¿dónde está acá? Acá como tengo PC de usuario, tengo cero, todo me va a dar cero. Entonces acá podría, digamos, eliminar ese activo. O sea, no tenerlo en cuenta, ese activo para este proceso de migración en la nube. Bien, esa podría ser la explicación. Y bueno, transferirlo es contratar eh, un seguro, por ejemplo. Bien, entonces, en base a los valores que ustedes obtengan en esta columna, van a hacer una de estas cuatro cosas. Bien, entonces, por ejemplo, base de datos en la nube, no sé, tiene 15 de riesgo. Y dice, bueno, este es un activo crítico, tiene un valor alto de riesgo, entonces decidimos mitigarlo. Bien, por este motivo vamos a hacer tal y, por ejemplo, vamos a hacer backup de la base de datos de manera seguida. Bien, por ejemplo, eso podría ser una medida de seguridad. ¿Por qué? Y porque el riesgo es alto. Bien. No va a ser para todos lo mismo. ¿Por qué? Porque acá los valores, algunos van a dar alto y algunos van a dar más bajo. Bien, entonces dependiendo de esos valores, este, voy a hacer este punto. Bien, ¿se entiende? Pero fue una consulta. El valor más Sí. alto que da la tabla es de 3,42. O sea, Ujú. definimos, nosotros creamos una escala o cómo nos guiamos para saber si eso es alto o no. Ese es el valor, bueno, no lo calculé, es el valor más alto que da acá. Sí, a mí me dio así. Bueno, entonces digamos, ese activo es el que tiene un riesgo más alto. Bien, y el más bajo, no sé, supongamos, por decir algo, te da, no sé, 0,5. Bien, bueno, te va a dar cero acá. Bueno, sacando eso, no sé, supongamos que otro te da 0,5, 0,9. Bien, entonces ahí ya tenés digamos, tu escala. Es decir, ese que tiene el valor más alto, ese es el más crítico. Bien, y bueno, y en base a eso vas viendo los otros valores que te da. Ah, bien. Ujú. ¿Me entendés? O sea, ese es el más alto. Bueno, ese como es el más alto, y seguro que voy a tener que hacer esto. O sea, voy a tener que mitigar. Bien. Y el más bajo, puedo eliminarlo, puedo asumirlo. Entonces ahí ya como que se te va formando una escala entre el más alto y el más bajo. ¿Y qué vas haciendo vos en base a esos valores? Ah, bien, bien. Gracias, profe. Bueno, bueno, otra pregunta, porque acá termina, digamos, este ejercicio. A ver, que no estoy viendo el chat. Ah, bueno, sí, hace rato. Bien, no hay más preguntas, entonces creo que se entendió. Bueno, como son varios pasos, prácticamente están todos los pasos hechos, ¿no? Ustedes solamente tienen que calcular la matriz de riesgo. Bien, sacar los riesgos y en base a eso, ¿qué hacen? Pero bueno, para poder sacar estos valores tienen que saber de dónde viene todo esto, dónde viene, cómo se sacó estos valores y demás. Por eso están las tablas anteriores. Bueno, después acá en el punto 8 yo me voy acá a la diapositiva, creo que era la 20. Bien, acá había otra forma de también calcular el riesgo. Miren, acá dice probabilidad
de ocurrencia por el costo y también pérdida estimada por dividido probabilidad de ocurrencia. ¿Ven? Acá, bueno, tengo una empresa ficticia y también vamos a sacar el riesgo, pero digamos haciendo el cálculo de otra manera. Bien, acá tiene la descripción de una empresa ficticia, se llama Softech. Bueno, le dice crear aplicaciones personalizadas para clientes de diversas industrias y demás. Y me dice que el riesgo parcial que tiene un activo de ser atacado por una amenaza se calcula, bueno, probabilidad por impacto, bien, P, probabilidad y impacto. Y esto también no lo tienen que hacer usted, alguien ya hizo ese análisis y dice que la probabilidad le voy a dar un valor de 1 cuando sea baja, o sea, poco probable es bajo, le doy un moderada, cuando puede ocurrir en ocasiones le doy un valor 2 y alta, la probabilidad de alta de ocurrencia le doy un valor 3. Bien, alguien ya lo hizo, alguien de alguna manera calculó esas probabilidades. Y lo mismo el impacto, va a ser bajo, dice el impacto leve y manejable, le voy a dar un valor 1. Bien moderado, impacto considerable pero no crítico, valor 2. Y valor alto, impacto grave con implicaciones significativas, le voy a dar un valor 3. Bien, y se formó esta tabla. Este, lo mismo que le dije antes. Alguien hizo esto, alguien se puso a investigar y dijo, bueno, para esta empresa que se dedica a hacer aplicaciones para sus clientes, tengo estas amenazas. ¿Y cuáles son los activos? Bueno, estos son los activos que esta empresa tiene. Bien, no lo tienen que hacer ustedes, esto ya alguien lo hizo. Bien, bueno, y ahora voy a calcular el riesgo ya no como antes, sino con probabilidad y impacto. Entonces, acá, el repositorio de código tiene una probabilidad, dice, le pusieron 3. Si me fijo aquí, probabilidad alta de ocurrencia, bien, o sea que la amenaza de acceso no autorizado a el repositorio de código tiene una probabilidad de ocurrencia alta. Bien, el impacto, ¿cuál sería? Acá le pusieron 2. El impacto dice impacto considerable, pero no crítico. Bien, eso lo determinó, digamos, el equipo. ¿Cómo se calcula el riesgo parcial? Haciendo la multiplicación. Bien, 2 por 3 6. Bueno, y después el resto está incompleto. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Bueno, acá dice, de manera grupal, asignen un valor de probabilidad de impacto a cada activo y amenaza y luego calculen el riesgo parcial. Bien, entonces, ustedes en grupo van a darle un valor acá. ¿Cuál es la probabilidad de que la amenaza de pérdida de datos ocurra en el código del repositorio? Bien, algunos grupos dirán es 2, otros dirán no, es 3, otros dirán es 1. Bien, o sea, no vamos a llegar a los mismos valores porque va a depender de cada grupo el valor que le den. Bien, lo mismo de la amenaza. Le dan un valor acá, otro valor acá, y bueno, y calculan el riesgo parcial como la multiplicación. Después dice, el riesgo total se calcula como la suma de los riesgos parciales. Y cuando ya tenga todos estos riesgos parciales, simplemente voy a calcular el riesgo total sumando. ¿Por qué? Y bueno, porque así nos pusimos de acuerdo todos que el riesgo total se calcula sumando. En este otro análisis de riesgo no era así. Acá nos pusimos de acuerdo que el valor del riesgo para el activo es el valor promedio. ¿Por qué? Bueno, porque así se pusieron de acuerdo todos los que iban a hacer el análisis de riesgo, para que todos lleguen al mismo valor. Entonces, el promedio. Bueno, acá el promedio, acá va a ser, dice, la suma de los riesgos parciales, y ese va a ser el riesgo total. Lo mismo, acá voy a tener algunos valores altos y algunos valores bajos. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, en base a los resultados obtenidos, explique cómo trataría el riesgo. Lo mismo que en la tabla anterior. ¿Y qué voy a hacer? ¿Transferirlo, eliminarlo, mitigarlo o asumirlo? Bien, eso va a ser en base a los valores que yo obtenga acá. Bien, algunos van a tener valores altos y otros van a tener valores bajos. Y en base a eso, yo decido cómo trato ese riesgo. Bien, bueno, y no hay más. Bien, eso sería este, este punto de análisis de riesgo, bueno, en este caso con probabilidad e impacto. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? No, de este punto. No.
Bueno, si no hay, no hay consultas, digamos, hasta aquí llegamos. Eh, a ver cuándo. Hoy es martes. El parcial es el martes que viene. Entonces esto tenía que presentar el lunes para que la pueda ver y corregir. El práctico anterior vi que un grupo no me entregó. Tienen que tener los prácticos para poder rendir el parcial, si no, no van a poder. Hay un grupo ahí vi que no me entregó. Bien. Y esto va a tener que ser para el lunes, a más tardar lunes a la mañana. Bien, hoy es martes y encima están en grupo. Yo creo que sí, sí lo van a terminar. Bien, el lunes por la mañana tiene que estar entregado, así por la tarde lo veo y ya sé quiénes están en condiciones de rendir el parcial el martes que viene. A ver, bueno, eso sería la parte de el práctico. Si no hay más preguntas, o si no hay preguntas, ¿cómo? A ver, no escuché. Ah, eso me olvidé. La próxima clase sí es clase de consulta. Bien, vamos a estar de manera virtual, porque va a ser de consulta, no es clase, es consulta. Vamos a estar de manera virtual, bueno, en el horario habitual, o sea, de 8 a 10. Pero, no sé si a las 8:30 o 9 menos cuarto no viene nadie, bueno, no vamos a desconectar. Bien, no es obligatorio, el que quiere venir bien, el que no. Pero como les digo, vamos a estar a las 8. Tipo 8:30, 8:45, si no viene nadie, y ya significa que no va a venir. Y hasta esa hora ya no nos desconectamos. Bien, pues si no va a aparecer uno a las 10 menos 5 y no. Bien, entonces es consulta. A ver, buenos días para los que no saludé antes. Eh, el parcial es escrito, ¿sí? Es el día martes 24 a horas 10 en el aula 14. El recuperatorio es el martes 8 de octubre, también a las 10 en el aula 14. Estaba mal escrito yo no sé qué me pasó, que puse el horario y el aula del día jueves. El parcial va a ser escrito, hay partes para desarrollar y partes múltiple choice. Tienen que traer, ¿alguien sabe cuánto cuesta una fotocopia? 100 pesos están cobrando en otras materias, profe. 100 pesos, bueno, entonces traigan los 100 pesos para pagar la fotocopia. Eh, bueno, vamos a ver, calculo que una hora y media van a tener para resolver el práctico, porque no, son 3 preguntas para desarrollar y El las parcial, otras son múltiple choice. Eh, ¿Qué más? Tienen que estar en condiciones para poder rendir, tienen que haber presentado el práctico 2. Tienen que tener el uno ya el profesor los va a corregir, le va a hacer la devolución, y el 2 tiene que estar al menos presentado. El que no presenta, el día martes no se puede presentar a rendir. Ese control lo vamos a hacer el lunes a la noche. El profe me manda quienes no presentaron y el martes no pueden rendir. Eh, ¿Está claro? En el Sí. aula Sí, profe. 14, en el aula 14, no en el aula 17, ahí me está preguntando Rúa. Nosotros teníamos esta clase, la tenemos por lo general, la teníamos en el aula 27. La última clase que estuvimos ahí presencial, yo les dije que ya nos asignaron el aula 14 porque era muy chica. Así que vamos al aula 14. ¿Bien? El jueves
es clase de consulta, no de repaso. A ver, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Nosotros no damos clase, ustedes nos preguntan y nosotros respondemos. ¿Estamos? Nosotros desde las 8 vamos a estar los dos profesores. Para el que quiera consultar algo, estamos disponibles. Así como les dijo el profesor, si no entra nadie hasta las 8:30, 9 menos cuarto, nos vamos del aula. ¿Está bien? Así que bueno, esto ustedes eh, manéjenlo como ustedes crean conveniente. Ya a esta altura ya tienen que tener dudas si es que van estudiando. Ahora un poco van a ver toda la parte de análisis de riesgo para poder hacer el práctico. Y no se olviden que también tienen todos los otros temas, ¿no? O sea, son lo que se dio hasta ahora, incluido eh, plan de contingencia, va todo en el parcial. ¿Está claro? Van todos los temas que vimos desde ahora, desde la unidad 1, desde los parámetros de la seguridad, definición de seguridad, va hasta el plan de contingencia. Todo. ¿Está claro? ¿Alguna duda? No, ninguna duda. Por favor, júntense ahora, hagan el práctico, entreguen a tiempo el práctico, no se compliquen. Y, y bueno, nos vemos el jueves para La la asistencia, consulta. La falta la asistencia. asistencia, ahora le tomo, José. Gracias por hacerme acordar. Bueno, Presente. Apasa Manuel, Presente. Aramayo Sergio, Presente. Valcarce Ezequiel, Profe, dice presente, está por el chat. No tiene micrófono. Cabana, Calatayud, Presente.